Gobiernos en Honduras desde el 2001 al 2020. 2 décadas de esperanza y sombra. En esta exposición analizaremos un periodo crucial en la historia reciente de Honduras, entre los años 2001 y 2020. Exploraremos los gobiernos que marcaron esta época, con especial atención ante el golpe de Estado en el 2009, un evento que fracturó la política nacional. También abordaremos la economía, basada en la agricultura, en las remesas y los graves problemas sociales de pobreza y mitigación que impulsaron a muchos hondureños a abandonar el país. Finalmente, hablaremos de la violencia del crimen organizado y el papel de la comunidad internacional en este contexto. Nuestro objetivo es ofrecer una visión clara de los desafíos que Honduras enfrentó en las primeras 2 décadas del siglo XXI. Del 2002 al 2006, Ricardo Maduro Gest es un economista que prometió seguridad, pero abrió la puerta a un ciclo de violencia sin retorno. Ricardo Maduro no fue un político tradicional, era economista, académico, formado en Stanford, presidente del Banco Central en los años 90. Su vida cambió para siempre en 1997, cuando su hijo fue secuestrado y asesinado a los 25 años. Ese dolor personal lo convirtió en un símbolo. La ciudadanía lo veía como un padre que conocía en carne propia la inseguridad. Cuando asumió, en 2002, prometió cero tolerancia contra el crimen. Su plan estrella, la ley antimaras, que criminalizaba la pertenencia a pandillas. Miles de jóvenes tatuados fueron encarcelados y por un tiempo los secuestros bajaron drásticamente. Sin embargo, la violencia juvenil se disparó. Casi 2.000 jóvenes murieron violentamente en su mandato. Un dato escalofriante. En 2004 ocurrió la masacre de Chamelecón. 28 pasajeros de un autobús fueron ejecutados por una mara. Fue un punto de no retorno en la historia criminal de Honduras. Maduro también apostó por la integración económica. Firmó el CAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, apostando a la maquila y agroexportación como motores económicos. Honduras creció, sí, pero con fuerte dependencia del mercado norteamericano. El siguiente presidente fue Manuel Zelaya Rosales del año 2006 al 2009. De hacendado conservador, aliado del socialismo del siglo XXI. Manuel Zelaya, apodado Mel, era conocido como ganadero y empresario cuando asumió en 2006. Lo hizo bajo la bandera liberal, pero pronto giró hacia la izquierda. En el plano social, decretó la educación básica gratuita, amplió comedores escolares y sobre todo dio un golpe de timón en la economía. Aumentó el salario mínimo en 80%, beneficiando a más de 350.000 familias. Fue un alivio para los pobres, pero un golpe para las empresas, que lo acusaron de populista. En la política exterior, Zelaya sorprendió a todos al unirse al ALBA de Hugo Chávez, recibiendo petróleo subsidiado y créditos blandos de Venezuela. Por primera vez, Honduras desafiaba abiertamente la influencia de Washington. El conflicto llegó con la famosa Cuarta Urna, un un plebiscito que buscaba preguntar a los hondureños si deseaban convocar una asamblea constituyente. Zelaya insistía en que no buscaba reelegirse, pero la oposición y la élite empresarial lo acusaron de querer perpetuarse en el poder. El 28 de junio del 2009, Honduras despertó con imágenes insólitas. Soldados armados sacando al presidente en su cama, en pijama, y subiéndolo a un avión rumbo a Costa Rica. El golpe de Estado dividió el país en dos: los que los consideraban un dictador en ciernes y los que lo veían como víctima de un sistema antidemocrático. El siguiente presidente sería Roberto Micheletti, del 2009 al 2010. El presidente interino que gobernó entre sombras. Tras el golpe, el Congreso nombró a Roberto Micheletti como un presidente, pero su gobierno fue un paréntesis oscuro. Ningún país del mundo lo reconoció oficialmente. Micheletti decretó el estado de sitio, cerró medios de comunicación y reprimió con dureza las protestas. Organismos internacionales documentaron violación de derechos humanos y Honduras fue expulsada de la OEA. Su papel fue mantener el orden hasta las elecciones de 2009, cuando el nacionalista Porfirio Lobo fue electo. Micheletti pasó a la historia como un presidente no reconocido, un símbolo de la fractura institucional. El siguiente presidente, Porfirio Lobo Sosa, del 2010 al 2014. El regreso de la democracia en el país más violento del mundo. Porfirio Lobo asumió con la misión de reconciliar a Honduras
y promovió el Acuerdo de Cartagena que permitió el regreso de Zelaya del exilio y la integración de Honduras a la OEA. Sin embargo, su mandato coincidió con una tormenta perfecta. Honduras se convirtió en epicentro de narcotráfico internacional. El país se transformó en un puente de cocaína hacia Estados Unidos de Norteamérica, y la tasa de homicidio llegó a ser más alta del mundo, más de 86 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2011. La inseguridad era tal que barrios enteros quedaron bajo control de maras, la extorsión se volvió un impuesto paralelo, transportistas, vendedores y hasta escuelas pagaban la renta bajo amenaza de muerte. En economía, Honduras dependía cada vez más de remesas familiares, que presentaban hasta el 20% del Producto Interno Bruto. Mientras tanto, el campo y la industria seguían estancados. Lobo quiso dejar un legado de reconciliación, pero la violencia y el narcotráfico marcaron su mandato. Juan Orlando Hernández, del 2014 al 2018. El presidente que acumuló todo el poder hasta caer por narcotráfico. En 2018 se reeligió hasta el año 2020. En 2014, Juan Orlando Hernández asumió con la promesa de una vida mejor. Rápidamente centralizó el poder en su figura. Creó la policía militar, fortaleció las Fuerzas Armadas y aplicó la llamada tasa de seguridad, una contribución obligatoria de empresas y ciudadanos para financiar la lucha contra el crimen. Pero pronto comenzaron los escándalos. En 2015 se estalló el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Más de 300 millones de dólares habían sido robados del Seguro Social. Parte de estos fondos habrían financiado su campaña. La indignación sacó a miles a las calles con antorchas en mano. El movimiento de los indignados pedía su renuncia. En 2017, desafiando la constitución que prohibía la reelección, Hernández buscó y obtuvo un segundo mandato gracias a un fallo judicial. Las elecciones estuvieron plagadas de denuncias de fraude. El país estalló en protestas, más de 30 personas murieron en enfrentamientos con la policía. Mientras tanto, en tribunales de Nueva York, capos de la droga comenzaron a señalarlo. Testigos declararon que recibió millones en sobornos, incluso $1 millón de Joaquín El Chapo Guzmán. Su propio hermano, Tony Hernández, fue condenado en Estados Unidos por traficar toneladas de cocaína. A nivel internacional, Honduras fue visto como un narcoestado, un país donde el crimen organizado había penetrado la política al más alto nivel. En 2020, mientras la pandemia de COVID-19 golpeaba fuerte, Hernández anunció que había dado positivo al virus. Sin embargo, el problema más grave ya lo esperaba tras dejar el poder, y fue extraditado a Estados Unidos y condenado en 2024 a 45 años de prisión.